2 años desarrollaremos 3 productos distintos. El primero es una metodología que recoge un poco toda la experiencia que tenemos ya con Intercentros y que ahora hemos trasladado a Emotiv, de cómo los centros pueden cooperar entre sí, pueden hacer proyectos conjuntos en los que participen también los alumnos. Esta metodología explica pues, cómo escoger a los alumnos, qué procesos de selección hemos seguido, cómo motivar a los profesores, también incluye herramientas de cómo evaluar los resultados de los proyectos. Bueno, es un poco un paso a paso para poner esto en práctica en un centro, el FP, que quiera trabajar con otro centro de otro país. El segundo producto de Emotiv es un manual. Digamos que es un poco la metodología ya aplicada a un caso real y un caso práctico en una especialidad concreta, que en este caso va a ser en el ciclo de diseño y fabricación mecánica, que es el que actualmente estamos cooperando con un centro de Italia, ITS Maker, y en el que nuestros estudiantes, nuestros profesores, junto con sus estudiantes y profesores, están trabajando ahora mismo en un reto a diseñar y solucionar juntos. Y el tercer producto de Emotiv es un poco distinto, surgió durante la preparación del proyecto. Cuando estábamos buscando socios para el proyecto, nos dimos cuenta que era difícil localizar centros que tuvieran un currículum parecido y que había mucha duda en cuanto a si los contenidos nuestros son parecidos a los contenidos que se dan en otros países. Esto dificultaba mucho el conseguir socios porque no estábamos seguros si estábamos enseñando y los alumnos estaban aprendiendo lo mismo. Como consecuencia de esta dificultad decidimos hacer algo para ponerlo un poco más fácil. Y entonces pensamos en crear una matriz, que es la matriz Emotiv, en la que en una parte se pueden consultar los distintos ciclos formativos en los distintos países y en las columnas aparecen los resultados de aprendizaje de esos ciclos, divididos en conocimientos, habilidades y competencias. De esta forma, de una forma muy sencilla y más centralizada, se puede acceder a información sobre qué se aprende, qué son los estudiantes capaces de hacer en otros centros. Y de esta forma se facilita no solamente la cooperación en proyectos conjuntos como el que estamos haciendo en Emotiv, que es la resolución de un reto concreto, sino también puede ser útil a la hora de decidir futuras movilidades o cooperar de cualquier otra manera con los centros.